Muy bien, y ya estamos de vuelta con La Voz de las Mujeres, nuestra sección que nos gusta tanto. Ojo, hacia el final está Roberto Fantuzzi también, con quien vamos a conversar sobre pymes, sobre emprendimiento. Interesante que tengamos dos secciones en las que vamos a conversar. Generalmente conversamos también con Prodemu, que está muy, ¿no es cierto?, siempre preocupadas las chiquillas de lo que tiene que ver con el emprendimiento femenino y la autonomía de las mujeres, finalmente, que es lo más importante. Sin embargo, hoy día vamos a conversar de un tema que ha estado en la palestra tristemente, además, nunca deja de estarlo, al parecer. Y para eso estamos con Karen Ibacache, trabajadora social de Prodemu de la región metropolitana, y Bárbara Sharp, cientista política de Prodemu, también aquí en Santiago. Hoy porque vamos a conversar sobre violencia. Mes naranja. Exactamente. ¿Por qué sobre la violencia? Porque el 25 de noviembre, ¿no es cierto?, es el Día contra la Violencia de Género. Y por eso también es importante que empecemos a conversar sobre este tema. El mes naranja contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Y por primer año, Prodemu es parte de esta campaña nacional del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Bienvenidas. Cuéntenos de qué se trata la campaña y cómo está Prodemu siendo parte de esta. ¿Cuál es su papel? Hola, buenos días, muchas gracias. Prodemu trabaja todo el año, ¿no? Como ustedes también ya saben en este programa, ¿no? En esta sección, que trabajamos todo el año por la autonomía de las mujeres, por la autonomía físicas, políticas, económicas, y eso claramente va en un sentido de la prevención de la violencia de género, que es la violencia hacia las mujeres y de género, ¿no? También pensando en las diversidades sexuales y de género también. Un poquito más cerca, ya. Nosotras trabajamos a través de nuestros diversos programas justamente en la prevención de la violencia. Nos unimos también en este mes conmemorativo, ¿no? También nos sirve para poder seguir visualizando, ¿no? Visibilizando la problemática de la violencia de género. Nosotras trabajamos en la región metropolitana con equipos provinciales. En 8 provincias estamos distribuidas en la región metropolitana y trabajamos con 2 convenios, uno con Cernamec, porque somos también parte de la institucionalidad de género del Estado, ¿no? Entonces trabajamos en conjunto con el Ministerio de la Mujer, Cernamec y la Fundación Prodemu. Trabajamos con 2 convenios, uno es con Cernamec, donde tenemos unos programas específicos, y también el programa de Mujeres Rurales. Mi compañera les va a comentar sobre el programa de Mujeres Rurales. Sí, claro, como bien decía Bárbara, nosotros nos basamos en 2 convenios y como dentro de mis funciones regionales, soy contraparte regional del programa Mujeres Rurales, en donde es un programa que se ejecuta en las provincias rurales, provincia de Talagante, Chacabuco, Maipo, Melipilla, liderado por las coordinadoras de área campesina, la CCA, en donde ahí trabajan 4 ámbitos el ámbito de desarrollo personal, el ámbito de desarrollo organizacional, técnicas del rubro y gestión del emprendimiento. Es ahí donde se abre un espacio más derechito el formativo, ahí sí. Un espacio formativo en donde se hablan estas dinámicas, estos temas de la violencia contra las mujeres, en donde en las provincias rurales en particular se da mucho por la dispersión geográfica, el abandono del territorio, la falta de conectividad en el transporte público, y también mencionar de que ahí las CCA tienen un rol fundamental en ordenar y generar estas instancias asociativas en donde también se les invita a trabajar de manera articulada, activar las redes por la dispersión geográfica. Y principalmente en San Pedro, Melipilla, hay un alto porcentaje de denuncias, que también hay San Pedro, Algüe, el pueblo también... María Pinto también es una dispersión de 1 hora entre localidad. Entonces también hay mucho abandono, y también las condiciones laborales que tienen las mujeres productoras y campesinas, agrícolas. Que también es violencia. Que también es violencia, porque son condiciones muy precarias laboralmente. Entonces es súper complejo para las mujeres rurales enfrentar estas dinámicas de violencia. Qué alto el número, es que lo estaba diciendo.
diciendo, impresionante. miré el número, dice, la tasa de denuncias de BIF hacia mujeres en comunas consideradas completamente rurales. De las comunas en las que efectivamente hubo denuncias, destaca con una tasa superior a 600 la comuna de San Pedro de Melipilla. Al año se concentraron 80 denuncias en esa comuna. Sí. Liderando la Ahora, lista nacional. no quiere decir que en otras no haya. Ahí denunciaron. Yo diría que casi es Claro. positivo que hayan denunciado, Bueno, mientras sí, en eso es otros lados interesante. no lo hicieron. Pasa Ahora, con Vitacura, entiendo también, por ejemplo. les quiero comentar algo. Nosotros siempre que las recibimos a la gente de Prodemu, conversamos de los convenios rurales, incluso hemos tenido emprendedoras acá, nos hemos sorprendido con los hongos, ¿te acuerdas? Con las Sí. flores. Mire. Pero es primera vez que conversamos de forma tan transparente y franca y respecto de esto, de la violencia, así como ponerlo Sí, sobre la mesa. sí, claro. hemos hablado poco sobre Hemos hablado poco de intrafamiliar. violencia, sí, de los emprendimientos, de lo que tienen con INDAP, han venido gente de INDAP, ha sido muy bonito eso. Pero a mí me interesa harto desarrollar esto porque en el fondo es, sí, estamos desarrollando que la mujer sea gestión de emprendimiento y lo otro, etcétera, pero no, aquí hay que empoderarla. Y el empoderamiento implica decir, paremos la golpiza, paremos el maltrato, paremos y que es anterior a lo anterior al emprendimiento, porque si yo no voy a hacer ni un emprendimiento, si no me siento empoderada para decir, para tu violencia, para tu acoso, para etcétera. Entonces, por lo menos para mí, que he estado acá ya más de un año escuchando a la gente de Prodemu hablando de las distintas iniciativas que enunciamos como empoderamiento, que se hace a través de la primera, porque son 3 años con Sí, INDAP y todo, ¿no? Si exactamente. lo conocemos, déjense, si nosotros sabemos. Pero me interesa mucho darle vuelta a esto de la denuncia que se hace, cómo se sigue, qué se logra respecto de esta violencia que hay contra la mujer rural, que está, como tú dijiste, mucho más aislada que la mujer que aquí, que puede ir a la comisaría a 3 cuadras. Po. Claro. Claro, sí. Bueno, yo creo que es importante destacar que nosotras trabajamos la temática de violencia desde, como decías tú, ¿no? Como temáticas del empoderamiento, y el empoderamiento entendido como ese poder personal, no como una visión más neoliberal en algún sentido, ¿no? Sino más bien con esta idea de trabajar desde las conciencias de género. Y eso está atravesado en todos los programas en que nosotros trabajamos, tanto en la ruralidad como en los emprendimientos o también en otros programas. También quería mencionar que es importante para nosotras un programa nuevo que es Mi Cuerpo, Mi Derecho, que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, ya que son temáticas nuevas y que también van en un sentido de la prevención de la violencia sexual, que nos parece un tema clave, ¿no? Y que creo que también va de la mano con temáticas que están pendientes todavía a nivel país de conversar, como por ejemplo la educación sexual integral, justamente en un sentido de prevención del abuso sexual, tanto para las niñas, ¿no? Niñas y niños, ¿no? La infancia. Los puntos morados. Los puntos morados también. Este Nos tipo de comentaron. informaciones. Ajá. Sí, estuvo que el también otro son día. espacios En para uno. poder difundir temáticas de prevención de violencia, porque también sabemos que es CERNAMEC, la institucionalidad que trabaja directamente con violencia, pero nosotros hacemos un trabajo que es más bien formativo. Informativo y formativo en un sentido de generar conciencia de género, en un sentido de poder dar a conocer las leyes vigentes que hay para promover la igualdad de género y también las leyes contra la discriminación. Y las nuevas leyes que han salido, ¿no? Hay leyes como, por ejemplo, que nosotros trabajamos, ¿no? Ahora hace poco se restringió, no hace mucho tiempo, el matrimonio con menores de edad. Sí. Ya, que es un tema súper importante. Algo que parecería tan lógico y nos demoramos tantos años. Algunos se Ajá, opusieron y algunos se diciendo que era opusieron. tradición. Total, y a veces también es muy fácil mirar a otros países, por ejemplo, como apuntar a otros países, ¿no? Allí sí que en otros Sí, en continentes, Arabia ¿no? Saudita, bueno, Terrible. cásate con 13 años, Y pues, bueno. aquí tenemos en Chile discusiones que se han dado hace un año por lo menos, que también van en este mismo sentido, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, destacamos esa ley, destacamos también el tema de la ley que salió para regular el acoso en los contextos educativos, ¿no? Estamos hablando de niñas, adolescentes, de mujeres. Claro. Y también me parece importante cuando hablamos de violencia contra las mujeres, de hablar de mujeres en plural. ¿Ya? Dejar de hablar de la mujer en individual, porque se individualiza mucho la experiencia de las mujeres. A ver, ¿cómo es eso? Porque tenemos una gran diversidad de mujeres, digamos, no solamente las violencias que uno piensa en primera idea como asociadas a las violencias en contexto de la heterosexualidad, por ejemplo. Sí. Pero ¿qué pasa con las lesbianas? ¿Qué pasa con las mujeres trans? ¿Qué pasa con las niñas, las adolescentes, las mujeres mayores, las mujeres de pueblos originarios, las mujeres migrantes, las mujeres con neurodiversidad, con algún tipo de discapacidad?
las trabajadoras sexuales, ¿no? Como por nombrar un universo de mujeres que es muy diverso, que en donde también interaccionan otras estructuras sociales en esas violencias, no solo la violencia de género, Lo que sino también el llamamos- racismo, Exacto. el clasismo. La dimensión interseccional de la violencia se Exactamente. dice como No, de- pero que eso- viene desde la academia. Yo creo soy que como bien- se refiere a lo que nos está Yo explicando soy Karen, bien práctico. No es que el marido le pegue a la mujer, sino que hay 10 O sea, formas más por de eso, violencia. la BIF se Exactamente. llama violencia intrafamiliar Claro. y a nosotras a veces eso, no, a mí por lo menos me complica un poco. Porque no es una violencia que solo tenga que ser como Doméstica, como se decía doméstica. antes, Exacto, ¿no? no es solo Sí. hay un montón de factores y hay, por supuesto, violencias que son del sistema mismo que nos Exacto, violenta. estructurales, Como lo hemos sí. visto en la Araucanía con por ejemplo, este alcalde que está prófugo, lo que ha pasado en Coyipulli. Entiendo que ya se entregó el alcalde. Sí. Pero claro, se entregó, pasó por otro lado, con No, un dio montón dos de cosas. entrevistas antes de entregarse una güey. No, increíble. Eso también es violencia. Esa violencia que Exactamente. reciben de parte de los medios de comunicación, Claro. revictimizante No, a la falta esas de cosas. acceso a la justicia también, ¿no? Exacto. Mencionaba también Daniel el tema del acceso a poder hacer una denuncia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre también cuando hay violencias que son institucionales, cuando no hay una sensibilización? Y eso también quisiera destacar del trabajo que hacemos nosotras, que también no solo trabajamos con las comunidades y también con nuestras redes institucionales en los territorios, sino que también estamos trabajando con otras institucionalidades del Estado, con ministerios, haciendo sensibilización en temáticas de género y también en interseccionalidad para poder entender mejor las realidades sociales, para saber cómo opera la violencia y saber que también hay violencias que son institucionales. Y la idea es poder disminuir esas brechas para poder tener más acceso a derechos, digamos, y también a poder disminuir, ¿no?, las violencias que también ocurren por no poder acceder a ciertos servicios públicos. Y eso también es una barrera importante para como decía, también para la diversidad de mujeres, ¿no? Si es que están las herramientas para poder comunicarse, también eso tiene que ver una con el mujer acceso. trans que llega a una institución y es tratada por su nombre muerto, por ejemplo. Ajá. Eso también es una violencia, Sí. ¿no? Y así. Aquí, a mí, lo que nos gusta a nosotros de Prodemu es que llevan muchas veces como a la práctica, ¿no? Algo que parece muy teórico, ¿no? Pero lo llevan a la práctica con mujeres que están haciendo algo. Y hay un montón de programas que nos gustan. Talleres, por ejemplo, empoderadas, lideresas que promueven los derechos humanos de las mujeres. Sí. El que tú estabas nombrando, que es más nuevo, Mi Cuerpo, Mi Derecho, que da cuenta de los derechos sexuales y reproductivos para prevenir la violencia sexual. Manos a la obra y cumpliendo un sueño, que entregan herramientas y conocimientos para alcanzar la autonomía y prevenir la violencia económica. Esos son los programas de los que Prodemu es parte entonces de esta campaña de prevención, ¿no? Sí, ahí por ejemplo en el Cumpliendo un Sueño me gustaría acotar de que es un programa bien que entrega una segunda oportunidad en donde se le capacita para que puedan rendir el examen con fines laborales, ¿Ya? en donde se... ¡Qué buena! Sí, es bien operativo y bien concreto porque se les entrega a mujeres adultas mayores generalmente después de 30 años de haber estudiado y volver a agarrar los manuales, volver a estudiar y alcanzar ese puesto y esa postulación laboral que les va a permitir mayores ingresos y mayor autonomía económica. Entonces, también es súper importante que, bueno, todos los talleres formativos tenemos énfasis en autonomía económica, física y toma de decisiones. Y también generamos, como bien decía Bárbara, estos espacios de reflexión de tema de la violencia simbólica, la violencia económica, todos los espectros de violencia basadas en género que nos repercute en nuestra cotidianidad como mujeres. Entonces también es un espacio de reflexión desde la experiencia in situ de los territorios. Quiero hacer dos preguntas. La primera y la segunda. Tatán. ¿Cómo fue el resultado de los puntos morados de los Panamericanos? Uno, que hagan una evaluación. ¿De veras que estaba el punto Sí, morado ahí adentro? sí, oiga, Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo. Oiga, Muy bien. Ahí estuvimos. Ahí Ya, está. oiga, aquí Con todas las credenciales. Uno lo guarda aquí, pues. Si no tiene- Daniel es un gran alumno en esta sección. Siempre aprende de verdad. Sí, es verdad. Y segundo, ¿han aumentado o no? Porque aquí dice herramienta de comunicación silenciosa que busca una alternativa para aquellos que no tienen teléfono, que no se atreven, etcétera. ¿Han aumentado los llamados al 56, etcétera, 70 o al 144? ¿Cómo les ha ido con las denuncias que las propias mujeres van o deben hacer cuando se encuentran frente a esta violencia? Voy a decir, el WhatsApp es el más 569, para que lo pongamos también en nuestro GC. Más 569-9700-7000.
Es bastante fácil. Más 569-9700-7000, básicamente. Y también desde teléfonos fijos podemos llamar al 1445, que es un teléfono que es fácil de aprender además. 1445 es el teléfono para denunciar si tú ves violencia de género a tu alrededor. El tema es que esos numeritos están ahí. O y tú si la eres mujer no se cree el tema, no lo va a hacer. No lo va a llamar. Va a decir, está. Claro, por eso como que hice el llamado al resto, ¿te diste cuenta? Claro. Y fue sin querer, ¿ah? Porque claro, es más difícil que una mujer que está sufriendo violencia llame, aunque hay Entonces, algunas que lo hacen. Por eso yo decía, ¿cómo le fue con los puntos morados y cómo ha sido el aumento de denuncias o no? Bueno, respecto de los puntos morados, ha sido un trabajo que hemos hecho en conjunto con el Ministerio de la Mujer y también en contexto de los Juegos Panamericanos hicimos con la Delegación Presidencial de Santiago, con los gobiernos en terreno. Son instancias que hemos participado, bueno, hemos ido a conciertos, hemos estado en los Juegos Panamericanos, el Primavera Fauna, y estuvimos también en... sí, pero había... Bueno. Y son instancias que me olvido porque vamos haciendo como Sí, sobre ¿cómo la marcha, ¿cómo le digamos, fue en con los contexto... Panamericanos? En los Panamericanos específicamente, bien, porque pudimos estar repartiendo material, ahí también nos unimos tanto como para poder mostrar la oferta programática de Prodemo y también poder difundir la campaña que está vigente ahora por parte del Ministerio de la Mujer, que es la campaña Sí es mi problema. ¿Ya? Y ahí eso va vinculado, ¿no? Como con lo que ustedes mencionaban recién sobre quiénes llaman, ¿no? ¿Quiénes denuncian? ¿Son las personas que están viviendo la violencia o son personas que ven, que a veces somos como de alguna forma una audiencia, ¿no? Una audiencia que puede ser pasiva o que puede tomar también alguna iniciativa con... Testigos. Claro. Exacto. Entonces la campaña Sí es mi problema es una campaña que invita a todas las personas, también a los varones, a que puedan también involucrarse en que esta es una problemática social. Y que tenemos que salir de esto, no solamente las mujeres generando conciencia, sino que modificando la cultura, porque en el fondo todo este fenómeno de la violencia de género ocurre en el marco de un contexto de una cultura patriarcal, machista, que se expresa en distintas versiones, ¿no? Entonces esta campaña Sí es mi problema es la que nosotras difundimos principalmente en los puntos morados, es una campaña que tiene buena recepción y también la que tiene mejor recepción aún es la campaña del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Ya? Que es una tremenda iniciativa y que cada vez que estamos entregando información al respecto, la gente, hay todavía algunas personas que no la conocen, pero todas las mujeres que reciben esa información dicen, estoy viviendo esto o conozco a alguien que está en ello, ¿no? Sí. Entonces, y eso también es un tema que nos llama la atención, ¿no? Son un montón de niños, y eso me parece importante aclarar, que son niñas y niños que no están recibiendo el derecho a recibir su pensión de alimentos, porque no es un derecho de las madres, es un derecho de los niños y de las niñas. Es importante recalcar eso, porque sí, es como lo clásico que dicen, ay, es que esta galla no sé qué, esta galla no sé cuánto, yo no le voy a pasar la plata. No es para la mamá, es para los niños que esa plata va. Es un derecho de los niños y las niñas que reciban su pensión. Si es mi problema, perdona, pero esto es una lucha contra la mentalidad del chileno y chilena. Están robando al lado, no me meto. Está pasando esto, no me meto. Esto es brutal en términos de si logran convencer, porque aquí en Chile antes sí nos metíamos. Pero después llegó la dictadura, el miedo, el personalismo, el individualismo, no me meto, no me meto. Si me meto, que es mi problema, es un cambio que va a costar, porque la gente todavía tiende a hacerse el tonto, a no meterse. Y sí, es mi problema que la mujer de la casa del lado está sufriendo, el niño lo están golpeando, no sé. Yo creo que es una campaña con mucha esperanza, porque en el fondo sí vamos a tener que, como chilenos y chilenas, aprender a que el otro es parte de mi comunidad y tengo que meterme, y tengo que hacer la denuncia. Y para eso tenemos ese teléfono y tenemos, ¿me entendés? Entonces, yo creo que es una cuestión que no es fácil en Chile, porque hemos aprendido de forma individualista a no es mi problema, ¿no? Sí es mi problema. Y justamente va en la línea de cómo ha operado siempre la violencia de género, como decíamos al principio, ¿no? Que ha sido tratado como un tema de lo privado. Oye, y pues hasta los pacos, arréglese señora, Claro. ¿no? ¿Cuántas veces? Exacto. El otro día lo dijo acá una de las víctimas del alcalde de Renaico, dijo que ya cuando la primera vez, que a eso del año 2017, Sí, dijo fue eso. a denunciar, Sí, a la le comisaría. dijeron que no era un delito, lo que ella estaba La denunciando. inducción al aborto, ¿te acuerdas? Principalmente la inducción al aborto. Es muy, o sea, a ese nivel de poca preparación tienen las instituciones. Ajá. Y en las Exactamente, zonas sí. rurales es más difícil. Sí, bueno, aquí
o se entiende? Es que O sea, siempre hay una impresión. es que claro, porque la sensibilización es más ya estructural. Como ya es un contexto rural, siempre es más... el machismo se ve todavía, las dinámicas también patriarcales se ven todavía en la ruralidad. Y bueno, y los medios para denunciar la violencia, principalmente el 1455, que es anónimo, Claro. que para la ruralidad es acomodada porque, claro, la gente se conoce, las redes, la denuncia se invalida porque es el miedo de que, mira... Entonces, eso genera como una brecha más de la desconfianza en los sectores rurales, también por la poca población que tienen y la alta dispersión. 1455 anónimo. Usted ve que Anónimo, está maltratando a alguien, 1455 anónimo. No le van a preguntar y usted puede evitar que alguien sea golpeado, que alguien sea maltratado, que alguien sea Y yo que dije sufra un homicidio. 1445 en antes, parece, lo dije mal, ¿no? No, 1455, pero ahí está. 1455. Es anónimo, Una ojo. alerta puede prevenir un Claro. femicidio, Pero por porque en el supuesto. fondo lo que estamos hablando también aquí es que la violencia de género se expresa de un montón de formas, pero la expresión más brutal que conocemos es el asesinato, el femicidio. Claro. Entonces, a veces una llamada puede prevenir eso. También quisiera recalcar que hay teléfonos que son de denuncia y teléfonos que son de orientación de información. Sí. Mira qué bueno. Ya, eso también es importante saberlo, porque no es que a veces las personas pueden pensar, no, es que voy a llamar y tal vez mi teléfono va a quedar registrado como que estoy denunciando, pero tal vez quiero consultar cuáles son los mecanismos, ¿no? Quiero pedir información para otra persona o para mí misma, ¿no? Una orientación. ¿Ya? Respecto de la segunda pregunta que nos habías hecho sobre cómo van las denuncias, nosotras no tenemos esos datos porque es Cernamec quien recepciona esos datos, ¿no? Cernamec es quien trabaja con las temáticas de violencia. Nosotros sí, obviamente, con el compromiso que tenemos en conjunto, es que siempre en todos los talleres que tienen esto que les mencionaba dentro de nuestros programas, una información oficial sobre leyes, mecanismos, también integra la información oficial sobre teléfonos de denuncia y de orientación. Ya, pero no tenemos un registro. Perfecto, porque sobre, es Cernamec, sobre ustedes ello. tienen el Ajá. claro, sí. Ah. Tiene razón, tiene razón. A Sí. propósito de eso, que trabajamos muy de la mano, tenemos distintas mesas de trabajo, como lo que es el acuerdo operativo o la mesa de pilares estratégicos que tenemos con la Seremía de la Mujer y Equidad de Género y el Servicio Nacional de la Mujer de nivel regional, en donde hacemos reuniones constantemente en triada, actividades en los territorios, tenemos medios de verificación y también los equipos provinciales, que son principalmente los gestores de formación y capacitación que están en el desplegado en todo el territorio, tienen vinculación con el Centro de la Mujer, la Oficina de la Mujer, la Oficina de Diversidad, Pueblos Originarios, entonces tienen una articulación en los territorios súper latente, en donde hacemos estas derivaciones porque, claro, en nuestras instancias formativas se dan muchos relatos de violencia en el marco de la confianza, de espacios seguros, de diálogos, entonces ahí los gestores tienen la pertinencia de hacer la derivación a la entidad correspondiente. Perfecto. Les voy a leer algunos comentarios. Das Líder dice, me choca el tema. No logro comprender que exista violencia contra la mujer o viceversa, pero más me choca cuando es hacia la mujer. No puedo entender qué pasa por la cabeza de alguien que hace eso. Maigualda Marcano dice, Prodemo un equipo extraordinario. Éxito para ellas. Rosana Yankelevich dice, bravo por Prodemo. Y Marcela Menay dice, yo estoy muy agradecida de Prodemo. Lee dice grandes Prodemo, y Emma Gon dice qué importante es apoyar a las mujeres cuando denunciamos violencia intrafamiliar, que nos crean, nos contengan. Como mujer me costó 35 años de mi vida darme cuenta que vivía la violencia en todas sus formas, pero hoy doy gracias por todos aquellos que creyeron en mi relato, sobre todo a la familia, incluso la familia del agresor. Mira qué interesante comentario. Y el de Paula Viano, que dice tan lúcida amiga, bellamente, Bárbara Char. Y Maigualida dice, Bárbara Char, extraordinaria. Bravo Prodemo. Marcela Menay dice, yo estoy muy agradecida, repite incluso que está muy agradecida de Prodemo. Me ha tocado también verlo, mujeres que dicen, yo pensé que ni siquiera pensé que había sufrido violencia alguna vez. Sí. Porque claro, uno cree que la violencia es cuando ya es, no sé, te pegan una cachetada o te zamarrean, pero ese es un...
Bueno, es que tenemos aquí justamente Qué bueno es esto, me eso. encanta. El es muy iceberg de la violencia. Es Ay, muy buenísimo, claro, sí. es muy claro, ¿no? Porque creo que ahí, y justamente ahí aparece la distinción que estás haciendo tú, ¿no? Entre lo visible y lo invisible, ¿no? Cuando hay cosas que son muy visibles, que uno puede distinguir fácilmente, que uno quizá igual puede, como tiene un impacto, digamos, visual, pero hay un montón de cosas que no se ven, que están en el orden de lo invisible, ¿no? Que tiene que ver con esta desvalorización, desprecio, ignorar, chantajes, culpabilización, anulación, control, el humor, la publicidad, el lenguaje, ¿no? Entonces son un montón de dimensiones y formas sutiles, otras más explícitas, pero que nos hablan de cómo se expresa la violencia de género y muchas veces estas van en escalada. Entonces se llegan a estas expresiones más brutales, pero habiendo pasado también por un montón de otras situaciones que a veces se relativizan. También. Eso yo creo que es lo más importante de lo que estamos mostrando, ¿no? Que es cómo va y generalmente es así. Es que porque se preguntan, dicen, varios que se estaban preguntando ahí, ¿cómo es posible que alguien llegue a esto? ¿Cómo es posible que siempre también se preguntan, ¿cómo es posible que una mujer llegue a aceptar esto? Bueno, porque va escalando, va de maneras diferentes. O sea, parte con un micromachismo. ¿Qué es el micromachismo? Le llamamos a aquello que es como habitual, ¿no? Que se vive en la vida, en el día a día. Un comentario cotidiano que puede parecer liviano, pero que va también ya, ahí pero haciendo digamos algo. Yo esas cuestiones las hacía hace 20 años. Seguro. Sí, po. Y está muy Fui bien que lo formado reconozcas. así, como compañero, humor sexista, lenguaje sexista, micromachismo. Lo hice muchas veces en otra época de mi vida. Y uno tiene que ir... Deconstruyéndose. Bueno, deconstruyéndose, pero... O sea, perdón, me duele a mí. Yo También. hice cosas así porque era la formación que recibí. Y eso es muy Hoy bueno. día ya te puedes dar Controlar. cuenta de que yo... Cuando a la mujer le dicen, no sé, que por eso yo decía que Daniel es un muy buen ejemplo de que cuando uno enseña las cosas, las conversa, se reflexiona entre todos como sociedad, pucha, qué importante eso. Y entender que, por ejemplo, decirle a tu mujer que va a salir, oye, pero ¿por qué te pusiste esa minifalda? ¿No será muy corta para ir hoy día al trabajo? Eso es parte del control. Sí, es parte de algo que va avanzando. Mejor ni me en la acuerdo lo que violencia. hablaba, pero ya pasó. No, está bien, sí, tranquilo. Es que, pero me Y se va parece que es escalando. importante mencionarlo, porque yo creo que también hay Súper muchos varones que están en la relevante. comunidad, en esta comunidad de las que sobran, ¿no? Y Y te en las agradecemos comunidades que que lo habitamos. hagas. Y para nosotros también es importante hacer un trabajo con varones, porque nosotros estamos haciendo un trabajo desde el Estado también. Entonces, nuestro foco es trabajar con mujeres en las más diversas expresiones de las mujeres, pero también en nuestras charlas informativas sí tenemos la posibilidad de trabajar con hombres. Exacto. Y esa es una instancia también que son instancias más cortas, son más informativas, que un proceso un poquito más largo como son los talleres, pero sí son instancias donde podemos también conversar sobre cómo ha impactado en la cultura machista y patriarcal la socialización de género a mujeres, a varones, a las diversidades, a todas las personas tienen un impacto por la socialización que hemos vivido en temáticas de género y que eso ha llevado a que tengamos ciertos roles y que se nos asocien ciertas características y que se nos limite también ciertas acciones. Ciertamente que las mujeres y diversidades estamos en un espacio mayor de desigualdad, ¿no? Pero, y los varones ocuparían un lugar de privilegio, pero también con sus diversidades, no todos los varones ocupan el mismo lugar de privilegio que otros, ¿no? Entonces, sí nos es importante poder trabajar también para poder modificar esos aspectos culturales en donde también nuestros talleres, yo siempre digo, no son temáticas que ocurren como de la puerta hacia afuera, ¿no? Sino que un taller sobre temáticas de género hace que podamos revisar nuestras propias historias, nuestras biografías, cómo hemos sido criados, cómo nos relacionamos en el trabajo, con nuestra familia, cómo son las crianzas. Cuando hablamos también del concepto de las nuevas masculinidades, ¿no? Que también es un concepto Total. que invita también a los varones a reflexionar críticamente sobre cómo para ellos ha sido la socialización de género. Entonces es una temática que incluye a toda la sociedad, no solamente a las mujeres, aunque el foco esté puesto ahí en este mes y siempre, porque sabemos que hay una particularidad. Esto es para toda la sociedad, justamente, así que tenemos que reflexionar y lo haremos en conjunto. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, Bárbara, por estar ambas aquí. El público está diciendo que son una muy buena dupla. Y recuerden los números también, el 1455 y que es el más importante al final también, porque ahí pueden hacer esas denuncias anónimas. Ojalá que lo hagan y ojalá que aquí está. Y también hay orientación a la violencia contra la mujer, que pucha, que es importante. Gracias, Muchas gracias, chiquillas. Muchas chiquillas. gracias por Muchas haber gracias estado a acá. ustedes. Creemos en la democracia y en los derechos humanos.
Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.